Pasa a vosotros, hermanos. Gracias, hermano Sardi, por su presentación y el espacio que me brindan. Hermano ministro Francisco Abasolo, gracias por la oportunidad que se nos otorga. Yo me llamo Miguel Ángel Bautista Hernández, tengo 20 años. Actualmente yo atiendo la localidad de San Baltasar, Campeche, en el estado de Puebla. Y en mi vida personal yo practico el karate, también lo instruyo y estudio la licenciatura en física. Estoy estudiando el quinto semestre actualmente y desde hace 2 años estoy activo en el ministerio de manera oficial. Bueno, esa es mi introducción breve. Muy bien, el día de hoy vamos a estudiar el tema que hace alusión a los elementos clave de un equipo efectivo, como lo mencionaba nuestro hermano Sabri, ¿no? Nos daba una introducción breve de que muchas veces es importante que nosotros como líderes sepamos sobrellevar de manera efectiva un equipo, porque muchas veces ustedes lo vivieron en la primaria, en la secundaria, en la parte escolar, decían trabajo en equipo y al final solo un integrante terminaba haciendo el trabajo de todos los demás, ¿no? Es algo muy común. Y en la iglesia pues no estamos exentos de vivir esa situación, ¿no? Y ahora, no solo vamos a ver la parte ¿cómo se dice decirlo?, administrativa, sino también la parte histórica en cómo el Señor Jesucristo, junto con sus discípulos, pues trabajaron en equipo y lograron pues ser un equipo de trabajo efectivo, ¿no? Para ello quiero abordar 5 puntos muy importantes, siendo el primero el de un liderazgo inspirador. Y quiero empezar con este punto porque cuando nosotros vemos la historia de Jesús, vemos que él no empieza como un equipo, sino como un individuo el cual un llamamiento, hace un llamado. Y ahora voy a transportarlo a la vida cotidiana. El ejemplo de Jesús con sus discípulos nos debe de ayudar para la formación de un equipo, porque un líder debe de tomar una iniciativa, debe de tomar la iniciativa y no solo quedarse en eso, sino ponerse manos a la obra. Y esta iniciativa debe ser de formar un conjunto de individuos con un fin a lograr. No es solo de agruparse por agruparse, sino tener un fin del por qué se están agrupando. ¿Y qué es el trabajo de un líder? Es motivar, facilitar la comunicación y coordinar los esfuerzos del equipo. Pero también esto implica que desarrolle una empatía hacia los demás y la capacidad de guiar al equipo de manera que cada miembro se siente escuchado y valorado. Y voy a hacer un hincapié en esto. Muchas veces el líder lo llegamos a confundir con el jefe. El jefe asigna tareas, delega trabajos, pero solo hasta ahí. Y un líder no, un líder instruye, un líder pone el ejemplo, un líder siempre va al frente, enseñando a los demás qué se debe de hacer. Y es lo que el Señor Jesucristo hacía. Y no solo se quedaba en que él pudiera hacerlo, sino también fomentaba la autonomía y la confianza en las habilidades de sus discípulos. Y para ello voy a hacer una pequeña, eh, un pequeño comentario de cómo es que es el llamamiento de los discípulos de Jesús. Dice la palabra de Dios que después de ser bautizado Jesús y subiera al desierto durante 40 días y 40 noches, y después de haber sido tentado por el enemigo, al saber que Juan estaba preso, pues decide regresarse a Galilea, decide regresarse a Galilea. Y nos dice allá en el Evangelio según Mateo, en su capítulo 4, en su versículo 18 a su versículo 22, cómo es que iba pasando en Capernaum e iba haciendo el llamamiento a hombres que estaban pescando y ahí puse la imagen del fondo. De hecho, en el 2017, me parece, no recuerdo bien, hubo una escuela que se abordaba sobre los apóstoles de Jesús y se hace esta introducción y me pareció muy interesante porque, como les comentaba, Jesucristo no inició con un conjunto de personas, sino inició solo, pero predicando lo que predicaba Juan el Bautista sobre el reino de Dios y sobre la salvación. Y él llegaba a Capernaum y hacía este llamamiento, o sea, el llamamiento a aquellos hombres que estaban pescando y les decía algo muy, muy hermoso: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. No voy a abordar las citas bíblicas por situación del tiempo, pero bueno, ahí están las referencias, anótenlas si gustan, si no, no hay problema y pueden estudiarlas con calma. Ahora, después del llamamiento, pues dice que durante su predicación hubo personas, hubo muchas gentes que le seguían al Señor y de tantas gentes
algo muy hermoso se narra en lo que dice el Evangelio según Marcos, en su capítulo 3. Se dice que sube a orar y elige a 12 de esos discípulos que le seguían para que estuvieran con él y para que fueran sus colaboradores cercanos. Y esto me recuerda mucho a cuando Moisés estaba al frente del pueblo y Jetro, su suegro, le hacía la encomienda. Oye, yo te recomiendo que tomes hombres temerosos de Dios, hombres conscientes, hombres de raciocinio, que puedan ayudarte con el pueblo. Porque recordemos que el pueblo de Israel, pues todas las quejas se las llevaban a Moisés directamente. Entonces, pues Jetro se da cuenta de esto y le dice, oye, yo te recomiendo que tomes hombres temerosos de Dios, que te puedan ayudar con esta labor para que te ayuden con cientos, decenas y así te puedas repartir el trabajo, ¿no? Como le mencionaba a nuestro hermano Sabdi, que muchas veces el ser un trabajo en equipo requiere que todos pongamos un granito de arena y no que solo uno se cargue todo el trabajo, ¿no? Y ponía la comparativa de las cabañas, ¿no? Entonces, esta es la primera parte importante que yo hago mención sobre un liderazgo inspirador, ¿no? Y cómo es que Jesús lo implementa con sus discípulos. Ahora, vemos lo siguiente, es un objetivo en común. Ya tenemos el equipo, ya tenemos las personas, ya hemos juntado un conjunto de personas, pero ¿con qué propósito? ¿No? Como les mencionaba en un principio, el unificar a un grupo de personas debe ser con un objetivo en común, con un fin a lograr, con un propósito, ¿no? Y aquí lo puse como Jesús y sus apóstoles predicando para salvación, ¿no? Y ahora, voy a dividir esta parte en dos puntos esenciales, lo que es la visión y lo que es la misión, porque un equipo efectivo trabaja hacia un objetivo que se comparte entre todos los individuos, pero que entienden y pueden valorar. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Tener una meta clara nos va a proporcionar dirección y cohesión y nos va a permitir alinear los esfuerzos individuales hacia el mismo propósito, ¿no? El cual se plantea entre todos, el cual trabajan para todos, ¿no? Y ahora, divido estas dos partes esenciales porque como Iglesia de Dios tenemos una visión y una misión muy clara, pero en un equipo debe de ser presentes estas dos partes importantes porque la visión es lo que se busca obtener, lo que se busca lograr, ¿no? Lo que queremos llegar a ser. Y la misión es cómo queremos llegar a hacerlo, qué recursos, qué trabajos, qué acciones voy a emplear para poder llegar a cumplir mi visión, ¿no? Entonces, esto es importante porque cuando vemos la historia de Jesús y sus discípulos, vemos que tenían un propósito muy importante, un propósito que era el de poder llevar a la salvación a todos aquellos que le oyeran, porque Jesús predicaba con sus discípulos para difundir el mensaje de amor incondicional de Dios y ofrecer salvación espiritual a través de sus enseñanzas y milagros y sacrificios. Pero algo muy importante es que cuando se menciona lo que dice el Evangelio según Juan, en su capítulo 12 versículo 44 al 50, se menciona que Jesucristo no se predicaba a sí mismo, sino predicaba las palabras que su padre le había mandado. Y decía algo muy importante, que él no emitiría juicio, sino el Padre en el día postrero, ¿no? Y decía algo importante, que a todos aquellos que le escucharen, a todos aquellos que hicieran caso a sus palabras, ciertamente tendrían vida eterna. Y la misión que él emplea, las herramientas, los recursos que él utiliza con su equipo de trabajo, sus apóstoles, sus seguidores, es que llevaran este mensaje de salvación a todas las personas y las enseñasen a vivir conforme al amor y la misericordia divina, ¿no? Y esto es lo que vemos en el Evangelio según Mateo, en su capítulo 10 versículos 7 y 8. Este lo voy a leer porque es una cita bíblica realmente muy corta, no aborda mucho tiempo. Dice así Mateo 10 7 y 8 de la siguiente manera. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Amén.
No solo da un propósito a sus discípulos, sino también les dice cómo hacerlo, qué cosas deben de hacer, ¿no? Entonces les da aquí una indicación muy importante, que vayan a predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado, pero no solamente se queden con esa predicación, sino también que pongan manos a la obra, porque dice sanad enfermos y también dice algo muy importante, limpiad leprosos, resucitad muertos y echad fuera demonios, ¿no? Porque de gracias recibiste, dad de gracias. Y esto lo hago hincapié porque, como les mencionaba, Jesucristo predicaba con un propósito, sí, pero no todo el trabajo lo iba a desarrollar él. Tenía que instruir a más personas para que lo pudieran, secundar, ¿no? Y como les decía aquí, con un objetivo en común, que era el poder llevar a la salvación a la mayoría de aquellos que fueran atentos a lo que predicaban, ¿no? Aquellos que pusieran una especial atención a la palabra del Señor. Y vemos durante el desarrollo de la historia del Señor Jesucristo que predicaba a muchas gentes, predicaba en diversas formas. Una forma muy conocida eran las parábolas, ¿no? Y decía, "Si yo les predico de esta manera, porque si yo les predicara conforme a la palabra de Dios, pues no me entenderían". Y no solo se quedaba con ese conocimiento, también se los transmitía a sus discípulos, ¿no? Y ahora voy a pasar al siguiente punto. ¿Por qué? Porque ahora vamos a abordar de una comunicación abierta y transparente. En un equipo de trabajo es importante que los miembros se puedan comunicar, se puedan entender. ¿Por qué? Porque voy a hacer una comparativa. Muchas veces cuando estamos en un equipo de trabajo y los que no sabemos trabajar, eh, si no nos dicen las cosas, no las hacemos o no sabemos cómo hacerlo. Y nosotros como líderes, si no aprendemos a expresar las cosas correctamente, se pueden dar malos entendidos o no se pueden acatar las indicaciones correctamente. Y el Señor Jesucristo es algo que hacía con sus discípulos, es algo que él hacía con ellos, porque muchas veces vemos durante las historias que se narran en los evangelios, pues los apóstoles actuaban por impulso. Por ejemplo, cuando aprenden a Jesús, vemos que Pedro, pues inmediatamente su primera reacción fue defender a su maestro, pero le cortó la oreja a aquel que le aprendió, ¿no? Entonces vemos que fue una reacción impulsiva. ¿No? Aun cuando el maestro ya había anunciado qué cosas iban a pasar. ¿Pero por qué? Porque la comunicación es fundamental en un equipo de trabajo. Un equipo efectivo establece canales de comunicación claros y efectivos que permiten la retroalimentación constructiva y el intercambio de ideas. ¿Qué quiero decir? Que no es autoritario, que no es lo que se diga el mandamás, sino que todos debemos de aportar para la comunicación de ese equipo. ¿Por qué? Porque muchas veces, como se lo decía, confundimos lo que es un líder con un jefe y un jefe no acepta una retroalimentación, un jefe no acepta un intercambio de ideas, él dice, no, pues aquí se hace lo que yo digo y mando y no me interesa. Y un líder no, porque nosotros estamos formándonos para ser líderes y debemos de tener un especial cuidado porque en la iglesia se debe de predicar con amor y se debe de cuidar estos aspectos porque muchas veces en aras de querer dar indicaciones, de poder delegar trabajos, terminamos siendo jefes antes que líderes. Y un líder tiene que estar abierto siempre al diálogo, siempre a la comunicación. ¿Por qué? Porque una comunicación abierta reduce los malos entendidos y refuerza la confianza mutua. Y voy a hacer hincapié en esta parte, la confianza. Sin confianza, un equipo de trabajo no puede desenvolverse. ¿Por qué? Porque, ay, tengo miedo que el dirigente me regañe, tengo miedo que no lo vean bien los demás, tengo miedo que mis acciones puedan, no agradarle a los demás o puede ser la otra contraparte, ¿no? Ah, pues, ¿qué me importa si no le gusta? Así se tienen que hacer las cosas y no debe de ser así, debe ser siempre un diálogo abierto y es lo que el Señor Jesucristo hacía. Por ejemplo, cuando él anunciaba sobre su muerte, él se aperturaba mucho con sus discípulos y le anunciaba a ellos cosas que no se le anunciaba al pueblo de forma abierta. ¿Por qué? Porque era su equipo de trabajo, eran sus seres cercanos. Y aquí pongo la comparativa. ¿Cómo ven la imagen? Vemos a hombres sentados dialogando en un
en un lugar pues de calma, en un lugar de paz, ¿no? Como un picnic, ¿no? Cuando hacemos pues esas reuniones con los jóvenes, pues estamos en una confianza, estamos interactuando, comunicándonos. Y así ponemos esta comparativa de que el Señor pues se comunicaba con sus discípulos y vemos una narración muy hermosa en lo que se aborda en el Evangelio según Mateo, su capítulo 16, versículo 21 y 23. Y él hablaba aquí claramente sobre su muerte y su resurrección, pero Pedro le reprendía, no enfrente de todos, sino en privado, dice así, voy a leerlo para que no sean mis palabras las que hablen. Después de anunciar esto, pues Pedro, en sus impulsos, pues él reprendía al maestro y el maestro lo reprende de una manera pues muy excepcional, dice Mateo 16, 21, 23. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Amén. Y pongo esta parte porque vemos que en esta narración, pues el Señor ya hablaba sobre lo que iba a acontecer en su vida, pero Pedro, como mencionábamos, era un hombre impulsivo, no era un hombre que pues se dejaba de momento llevar por esos impulsos. Y el maestro pues lo reprende y dice, esto no lo entiendes, solo te ves en la parte superficial como ser humano, pero este es el plan de Dios que tiene conmigo. Y esa comunicación la tuvo nuestro Señor Jesucristo para que se pudiera desenvolver correctamente su equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque gracias a eso le pudo explicar su misión y destino sin ocultar los desafíos ni el sacrificio que enfrentarían tanto el Señor Jesucristo como sus discípulos. ¿Por qué? Porque esto mostraba la disposición a compartir plenamente su plan a pesar de las dificultades que esto podría causar en sus seguidores, manteniendo una comunicación honesta y abierta. Ahora voy a pasar al siguiente punto. El Señor no solo tenía una comunicación abierta con sus discípulos, sino también aprendió a delegar roles y responsabilidades claras. Cuando nosotros abordábamos el Evangelio según Marcos, según Marcos capítulo 3 versículo 13 al 19, cuando se hace la elección de estos 12, no solo los elige porque sí, sino les da un propósito de ser, les delega trabajos, les delega tareas. Y en un equipo de trabajo, en un equipo efectivo, es importante la delegación de tareas para que no solo uno cargue con el peso de todos, como lo decía nuestro hermano Sabi, ¿no? Que muchas veces uno termina haciendo el trabajo de todos. Y en un equipo efectivo, todos trabajamos y no solo en lo que se me diga, sino preferentemente en lo que yo soy bueno. Y voy a hacer un comentario más. Dicen, en un equipo de trabajo es importante la delegación de trabajos y tareas, pero para la delegación y trabajos, la delegación de trabajos y tareas es importante tomar en cuenta tres aspectos muy importantes, que es la actitud. ¿Y por qué pongo en primer este aspecto? Porque muchas veces si no hay disposición, se forza. Y si se forza, pues no se puede lograr nada. Entonces debe de haber una disposición para poder trabajar no en beneficio propio, sino en beneficio del equipo. Ahora, vimos que hay una buena disposición, vimos que hay una buena actitud. ¿Qué sigue? Buscar cuáles son las cualidades de cada uno, cómo puedo aportar al equipo con mis habilidades, de qué manera yo puedo aportar mejor al equipo de trabajo. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo pongo a un carpintero a que me arregle una tubería, lo va a hacer, pero no lo va a hacer igual de efectivo que si yo pusiera a un plomero, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque cada uno tiene una actividad diferente. O un plomero que lo ponga a construir una casa de un perrito, por ejemplo, pues lo logra hacer, pero no lo hace tan efectivo como un carpintero, porque cada uno ya ha trabajado en diferente área, ya ha tenido una cualidad desarrollada, ¿no?
Y una cualidad siempre debe ser en pro de los demás antes que el mío, ¿no? Y ahora, ya identificamos la actitud, ya identificamos la cualidad. Ahora viene una parte muy importante, la aptitud. ¿Qué tan apto soy? ¿Qué tan bueno soy para hacer ese trabajo, para hacer esa tarea? ¿Qué tan apto es esa persona? ¿No? Y voy a hacer esta comparativa, ¿ok? El plomero pues sabe arreglar las tuberías, pero es impuntual, es flojo, no responde. Entonces, aquí viene esta parte. ¿Realmente es apto para el trabajo? ¿Tiene la cualidad? Sí. ¿Tiene la actitud? Sí, pero es apto. Y viene esta situación. Debemos de fomentar esta aptitud. ¿Para qué? Para que se pueda desarrollar el trabajo, ¿no? A lo mejor lo pongo así muy burdo, pero es importante esto porque muchas veces en un equipo de trabajo, pues tenemos personas que son buenos oradores, buenos escritores, buenos músicos, pero ¿qué pasa? No les gusta ir a la iglesia, los llevan porque los obligan o solo van por los amigos, ¿no? Entonces, realmente aquí viene un propósito mayor, la aptitud. ¿Qué rendimiento estoy dando en la tarea que me es asignada, ¿no? Ya lo hago con flojera, lo hago con gusto, o lo hago para mi beneficio, lo hago para el beneficio de los demás, ¿no? Entonces, esto es importante porque por ejemplo, cuando Judas, pues se suicida, vemos la historia, pues queda un espacio para un apóstol más y se hace esa elección, ¿no? Para que no quede vacío ese espacio, para que se pueda seguir trabajando en equipo, ¿no? Pero esa es otra historia, ¿no? Entonces, ahora, sobre la delegación de trabajos y tareas, cuando el apóstol Pablo escribe a los de Corinto en su capítulo 12, en su primera carta, a partir de los primeros versículos hasta el versículo 11, habla sobre algo muy importante, el cual a cada uno se nos ha dado un don diferente por Dios, algunos a la profecía, algunos sobre la sanación de los enfermos, otros echar demonios, y hace todo un listado, todo un tratado muy hermoso, ¿no? Pero la parte esencial que quiero yo resaltar es en el versículo 14 al 21, que fue nuestra lectura bíblica de este sábado que pasó de la escuela que estudiamos. No sé si se acuerdan, ¿no? De la prosopopeya y la personificación. Y veamos este apartado porque nos hablaba acerca de diferentes partes del cuerpo y nos decía que ni el pie le puede decir al ojo, no, no te necesito porque no me sirves y así cada uno, ¿no? Y concluía con algo muy importante, porque todos somos un cuerpo en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que todos somos un equipo, nadie puede trabajar por su propia parte, todos debemos de trabajar en conjunto y utilizando nuestras cualidades en beneficio del equipo en el que yo estoy, en el cuerpo en el que conformo con Cristo, ¿no? Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque el apóstol Pablo, cuando escribía a los de Corintio, pues se veía una disensión, una diferencia de ideas. No es que yo soy de Apolos, no es que yo soy de Pablo, que yo soy de Jesucristo y cada quien tomaba su partido, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo pues lo reprendía y dice, no, es que todos somos un mismo cuerpo en Cristo, ¿no? Cada quien se le es dado un don diferente por Dios, pero debe de utilizarlo en favor para beneficio de los demás, ¿no? Y así nosotros, en un equipo efectivo, pues es lo que nosotros debemos de buscar hacer, buscar cualidades, delegar tareas de acuerdo a las habilidades que cada uno tenemos, ¿no? Y así Cristo lo hizo con sus discípulos y no voy a detenerme tanto en esta parte, pero vemos un ejemplo muy claro que él decía que le iba a entregar a aquel que pues metía con él pues la mano en los dineros, ¿no? ¿Y quién era este personaje? Pues Judas Iscariote, ¿no? Que era, por así decirlo, el tesorero, en resumidas palabras, porque él metía los dineros, él manejaba los dineros de aquel entonces, ¿no? Y continuando con esto viene la siguiente parte, lo que es la adaptabilidad y resolución de conflictos. En un equipo de trabajo es importante que se pueda adaptar a las situaciones que se viven, pero también darle una resolución a las problemáticas o conflictos que se puedan presentar, porque los miembros
deben ser flexibles y estar dispuestos a adaptarse a cambios en el proyecto o en el entorno, pero también la capacidad de resolver conflictos de manera constructiva debe ser clave y fundamental para evitar fricciones y mantener la armonía. Y voy a hacer una pausa acá. Muchas veces en el equipo de trabajo, pues no nos gusta desarrollarnos porque nos molesta, porque no me cae bien el otro, porque pues ya me miró feo y debemos de estar dispuestos a un diálogo, como lo veíamos en un principio, una comunicación transparente, ¿no? ¿Para qué? Para que no haya ninguna fricción, para que no haya ningún problema interno, para que se pueda mantener la armonía y podamos trabajar todos juntos. Y la siguiente parte, el poder adaptarnos. La adaptabilidad permite al equipo ajustarse rápidamente a nuevas circunstancias sin perder su enfoque ni la efectividad en sus resultados. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces como equipo de trabajo pues nos van a salir a imprevistos que no estaban contemplados y tenemos que adaptarnos ante esa situación para poder darle una resolución presta, para poder darle pues sí, una solución que no afecte a nadie y que nos permita seguir trabajando. Y voy a hacer el ejemplo de cuando Jesús pues tenía que darle de comer a muchas gentes. Dice la palabra de Dios que le dio aquel día de comer a 5,000 personas sin contar a mujeres ni niños. Y esta parábola, bueno, esta historia la conocemos mucho, desde niños la hemos estudiado, que eran los panes y los peces. Cuando vemos la situación que perseguían al maestro, eh, él enseñaba, él predicaba y mucha gente le seguía. Entonces dice que se va apartado, va a apartarse a un lugar para poder descansar, pero se narra que las personas pues lo iban siguiendo y él seguía predicando. Y cómo vemos esta parte que los apóstoles se adaptan a distintos contextos y enfrentan distintas problemáticas manteniéndose firmes en su fe y su misión. ¿Y cuál era la fe del Señor? ¿Cuál era la misión del Señor Jesucristo? Que no solo unos pudieran ser salvos, no que no solo unos pudieran compartir de las bendiciones de Dios, sino que todos pudieran alcanzar de la bendición del Señor. Y vemos esta historia en los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y según Juan, eh, cómo se narra esta historia, ¿no? Que solo se tenían 5 panes y 2 peces y con esto pudieron dar de comer a 5,000 personas, pudieron dar de 5,000 personas y no solo eso, sobreabundó para que no hiciera falta, pero todo, ¿por qué? Porque el Señor confió en nuestro Dios y lo bendijo. Por situación del tiempo ya no voy a abordar esta historia, de hecho ya me pasé el tiempo, solo me habían dado 15 minutos, pero ya me pasé un poco. Entonces, pues, hermanos, les dejo de tarea que ustedes puedan leer en casita con calma las citas que yo menciono, que yo anoto. De hecho, voy a hacerles llegar la presentación después para que no haya ninguna duda. Pero esta es la situación que yo comparto, es la historia que el Señor vivió y cómo es que le dio esta resolución que se presentaba, este conflicto que se presentó en ese momento, cómo es que iba a alimentar a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces, ¿no? Es ilógico, ¿no? Pero el poder de nuestro Dios es tan maravilloso, tan grande, que se ve reflejado en su Hijo y en sus apóstoles, ¿no? Y hubo una comunicación para que se pudiera dar solución a este conflicto, ¿no? Pero bueno, por situación del tiempo, pues voy a dejar hasta aquí esta presentación. Y hermanos, pues es un gusto poder compartir el mensaje de nuestro Dios con ustedes, el poder exponer y pues agradezco a nuestro hermano ministro, a nuestro hermano Sadik también que pues se me ha otorgado el espacio y pues es un gusto ver a personas, ver a jóvenes que se forman para poder estar al frente de la iglesia y poder trabajar en pro de los demás.